el universo lingüístico de México. ¿Te gustaría aprender a hablar alguna lengua indígena? ¿Por qué? Sí, me gustaría saber sobre esa lengua porque pues me gusta saber sobre las expresiones que cada uno habla. Pues sí me gustaría porque pues es muy interesante, ¿no? Saber más y pues si conoces a alguna persona para que sepas y te puedes comunicar con ella. Sí, náhuatl para poder comunicarme con ellas o tener un entendimiento con su idioma. Sí me gustaría porque es bonito expresarte de otra manera, con otra lengua. Me gustaría aprender porque conocería otro idioma y no nada más español. Como el universo, las palabras se desplazan y expanden hasta lugares insólitos. Las lenguas expresan la historia de los pueblos, su transformación, su cosmovisión, sus instituciones y formas de relacionarse con la naturaleza, entre otras cosas. En México se han perdido diversas lenguas indígenas y con cada una de ellas se ha extinguido un universo. Entre las causas de esto, se puede considerar el predominio del español en las actividades económicas y culturales y la inmigración a las ciudades. Yo pienso que cualquier lengua es como una ventana que se abre, llena de luz, mi alma, para captar a los seres humanos desde una perspectiva particular de la lengua correspondiente, que me permite captar aspectos que desde otra lengua no captaría yo. También me permite asomarme a la naturaleza de una manera diferente, a los misterios de las cosas divinas del más allá. De alguna manera me abre una ventana. Y si esa lengua se muere, pues se cierra para siempre eso. Ya nunca más podremos asomarnos por esa ventana. El que tiene otra lengua, en el caso nuestro, que el que tiene una lengua, por ejemplo, mesoamericana, como sería el mixteco, el zapoteco, el mazateco, el trique, el mije, etc., tiene esa otra posibilidad de ver el mundo de modo distinto. Tiene entonces la posibilidad de hablar con sus hijos, con su mujer, con sus padres, con sus abuelitos, en un tono peculiar. Eso es una riqueza que no se puede valorar en que le pagan a usted tanto más cuanto. No se puede valorar en ese sentido. Pero además le da mayor agilidad mental, porque lo hace moverse de un universo a otro universo. Reporte de investigación. En esta secuencia vas a realizar un reporte de investigación sobre la situación de alguna lengua indígena que se hable en nuestro país. Para ello puedes basarte en una entrevista que hagas a algún o algunos hablantes de lengua indígena. Si tú hablas alguna lengua, podrías entrevistar a tus familiares. También puedes hacer tu reporte utilizando algún periódico, revista o programa de radio publicado o transmitido en alguna lengua indígena que exista en la región donde vives. Para obtener más información, puedes consultar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Te invito a ver la siguiente entrevista que te ayudará a realizar tu investigación. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos con el señor Gabriel Martínez, originario del municipio de Xicontepec, Veracruz. ¿Nos podría decir, por favor, qué lengua habla, quién se la enseñó y cómo la aprendió? Sí, yo hablo el náhuatl,
Lo empecé a hablar desde chiquito, desde que fui despertando, porque mis padres y mis abuelos todos hablaron en náhuatl. Y pues hablo ahorita con mis vecinos de mi contemporáneo y mis familiares, todos ellos hablamos en náhuatl. Y pues eso es lo que... ¿Y cuándo y en dónde habla su lengua? Yo lo hablo en mi comunidad, y si nos encontramos en alguna ciudad entre los que nos conocemos, pues nos hablamos en náhuatl también. Las plazas donde, aunque no estemos ahí en la comunidad, en otro lugar, los que nos conocemos hablamos el náhuatl. Sí, porque ya como estamos mezclados con los que no saben hablar el náhuatl, fuerzamente tenemos que hablar en español. ¿Ha enseñado a alguna persona a hablar en su lengua? Pues no, hasta el momento no. Solo mis hijos a veces les estoy enseñando cuál es una, cuál es otra, cómo se llama en náhuatl. Pero pues ahora los niños, los muchachos, ya no quieren aprender el náhuatl. Yo les hablo en náhuatl, ellos me contestan en español, y así, y les digo, se contesta así, de lo que es lengua materna, es así. Y pues no, sí lo llegan a entender porque nos contestan bien en español, pero no lo hablan, poco. ¿Y a qué cree que se deba que ya no quieran hablar? Pues yo pienso que a veces les he llamado la atención porque pues si llegamos a fallecer ya nadie va a saber las palabras originales. Hay cosas correctas en el dialecto. Ahorita ya no es náhuatl, digamos, ya está castellanizado todo. Entonces lo que yo trato de que aprendan, pero pues no les gusta, pues gracias a Dios también que están en el bachillerato, ya están aprendiendo otras palabras, más lo que nosotros también de veras no conocemos, que vamos a saber nosotros de químicas, de todo eso. Entonces ellos son los que están aprendiendo, y no, ya el náhuatl no. ¿Nos podría dar algunos ejemplos de aquellas palabras que son originarias de náhuatl? Originarias de náhuatl. Como ejemplo, mi municipio Chicontepec, su origen es Chicometepetl. Chicome quiere decir 7, Tepetl, cerro. 7 cerros vendría diciendo en español, sí. De aquí, Azcapotzalco, también es su origen es está bien, Azcapotzalco, nomás que tiene unos acentos, como ejemplo, Azcapotzalco. ¿Utiliza más su lengua que el español? Yo hablo más en mi comunidad el náhuatl, pues el dialecto. Pero ya cuando van a hacer juntas los supervisores, maestros, pues ya no, ahí todo casi opinan, pero ya con español. Sí, y todos los familiares entre nosotros, vecinos, nos hablamos el náhuatl. Lo utilizamos también en plazas o en
en otra ciudad, cuando nos encontramos entre los que conocemos el náhuatl, nos hablamos en ese dialecto. Muchas gracias, gracias al señor Gabriel Martínez y siga con nosotros. Hasta luego. A partir de la entrevista anterior y con la información que obtuvimos de diversas fuentes, elaboraremos un reporte de investigación. El reporte nos permitirá comunicar los resultados de forma eficiente. Para elegir el título del reporte de investigación, es importante tener claridad acerca del tema investigado. Por ejemplo, la importancia del náhuatl. No olviden anotar los nombres de quienes participaron como autores del reporte, cuántas personas fueron entrevistadas, su lengua y lugar de origen. De forma muy concreta, describen en 1 o 2 párrafos las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué preguntas resuelves con esta investigación? ¿Quién te brindó información? ¿Y en dónde la obtuviste? De esta manera, condensamos la esencia de la investigación. Por ejemplo, en este reporte planteamos cuál es el futuro del náhuatl. Encontramos una lista de lenguas indígenas en peligro de desaparecer, entre las que se encuentra dicha lengua. Además, entrevistamos a una persona para que nos diera su opinión sobre la importancia de la enseñanza del náhuatl. El cuerpo de la investigación será el desarrollo o la descripción más detallada de las preguntas iniciales. Es valioso citar alguna frase interesante dicha por algún entrevistado o por el autor de algún libro que tenga relación con lo que planteas y con la entrevista efectuada. Recuerda que en toda investigación es muy importante citar las fuentes de donde obtuvimos la información, ya sea la persona que entrevistamos o los autores de los textos que consultamos. Una vez expuesta de manera organizada la información, es hora de dar nuestro propio punto de vista al respecto. Esas serán nuestras conclusiones. Lean sus reportes para hacer las correcciones necesarias y así tendrán su versión final. ¿Sabías que en la lista de los países con mayor riqueza lingüística, en primer lugar se encuentra la India con 65 lenguas vivas, seguido por México con 64 y China en tercero con 54? Por ser México un país con tal riqueza lingüística, en el año 2001 entró en vigor la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que, por ejemplo, en su artículo 10, señala que en caso de sostener un proceso legal, los indígenas tienen el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Para saber más acerca de estos derechos, consulta la página electrónica de la Cámara de Diputados, en la que puedes también consultar todas las leyes vigentes en el territorio nacional. La ley indígena, en su artículo 8, también establece que ninguna persona podrá ser discriminada por la lengua que hable. ¿Crees que esto se cumple? ¿Consideras que los derechos indígenas son respetados en nuestro país? Comparte tus opiniones en clase y junto con tus compañeros propone alternativas para hacerlos valer de forma efectiva. Para saber más acerca del mundo indígena, como la localización de las etnias, estadísticas, artículos, diccionarios, entre muchas otras cosas, te sugerimos consultar la página electrónica de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.